Buenas tardes, que ha llegado aquí un señor con un abanico. Está bien. Viene preparado. Estábamos esperando este momento teatral para comenzar una nueva sesión del tercer piso de Librería Proteo. Ya como creo que todos me habéis escuchado, no voy a contaros el rollo una vez más, pero por si hay alguien que no haya venido, el tercer piso de Librería Proteo no solo es la tercera planta de la librería, sino también el nombre del proyecto que se me ha dado a bien organizar y dirigir para esta librería, un proyecto cultural alrededor del mundo del libro y la lectura, como no podía ser de otra manera, pero como somos así y todo está en los libros, pues aquí se hace de todo. Se habla hasta de libros, inclusive, pero no solo. Ya sabéis que todo está en los libros, como decía, y como recordábamos hacía unos días después de la muerte de Fernando Sánchez Dragó, que ayer ya he recordado y repito, denostado por muchísimas cosas, que se ganó a pulso, pero muchas veces como estamos en este mundo absoluto de la cancelación, de que falta un gesto público para ya anular todo lo demás que hayas hecho, a mí me sigue pareciendo que fue durante muchísimo tiempo por lo menos el mejor divulgador y comunicador en televisión a él le hubiese molestado mucho lo de divulgador. No le gustaba nada. No comunicador, crítico, ya. Todo eso. Pero sí. Vamos, a mí como hoy en día esto de divulgar me parece que como todos nos ponemos cada vez unos nombres más rimbombantes a hacer lo que hacemos, por ejemplo, ahora somos gestores culturales. Que un nombre más mierda dentro de la cultura, con perdón, que gestor cultural, que el nombre del administrador. Tú que eres gestor cultural, iba con una libretilla de gomas antigua de esas, trabajando Excel. No, y yo siempre he pensado además que los periodistas lo que somos una especie de si nos queremos poner cursi nos diremos que mercurios, ¿no? Mensajeros de los dioses. Yo ahí te dejo que tú ahí tú eres el maestro de las palabras. Pero en realidad somos personas que llevan unas cosas de un lugar a otro. Nos enteramos en un sitio de algo que nos parece interesante. Tenemos todavía una serie de comportamientos apasionados y nos siguen gustando ciertas cosas y tenemos esa sensación de que si nos gusta a nosotros tanto, habrá otro en otro lugar que le gustará lo mismo. Entonces vas y lo llevas a otro sitio. Eso es un periodista. Pero bueno, ahora somos comunicadores, gestores, activistas, bla, bla, bla. Bueno, pero hoy estamos aquí, dentro de esto del tercer piso. Mi nombre es Héctor Márquez, que no lo sepa. Soy viejo amigo de este sujeto que me acompaña aquí a mi derecha, que se llama Guillermo Busutil y que nació en Granada en el año 60. Y uno. Y que no es nada coqueto. Nunca lo ha sido. Nada. Él que tiene... Él me decía, me decía el diseñador, porque a todo el mundo le pido fotos para hacer unos cartelitos, unas cosas que difundimos por internet y tal. Dice, a ver si le dice a los escritores que ya me voy a hartar, no voy a sacar más carteles porque me mandan una foto horrorosa. Y de pronto me dice, ¿tú ves? Es una buena foto. Esto es una buena foto. Casado con una fotógrafa y encima, pero es verdad que siempre ha cuidado. Claro. No, esto te lo ha hecho de puta madre toda la vida. Bueno, el caso que Guillermo nació en Granada, estudió en Granada también, filología, vivió un tiempo en París y allá por los primeros, y allí hizo todas esas cosas que él tiene una biografía de verdad suculenta, que ya se le nota desde el principio hacia dónde el niño tiraba. Escribía desde pequeñito y desde pequeñito se hacía sus propias novelas amanuenses y las grapaba y ya se sentía autor. Y las vendía. Y las vendía también. Ha sabido hacer eso bastante mejor que la media. La de equilibrar el ocio y el negocio y la pasión y el comercio. Y vino a Málaga, donde fue realmente el pionero, es una realidad, el pionero de lo que llamamos el periodismo cultural. Eso era una cosa que aquí, o sea,
periodismo de cultura en prensa era algo que no existía. Había una serie de periodistas en los pocos diarios que había que de vez en cuando cubrían una exposición. Pero Guillermo empezó en la Gaceta de Málaga, un periódico que duró poco tiempo, pero que sirvió para que personas como él o como Ángel Idígora se dieran a conocer, a finales de los años 80, digo. Él hacía allí unos reportajes, entrevistaba a los personajes de la ciudad, y yo escribía el otro día, decía, fue de los pioneros en unir, en hablar de Málaga, de la cultura en Málaga, cuando cultura y Málaga parecía que era una broma meterlas en la misma frase. Hoy no ha pasado tanto tiempo, sí se nota. Ya no tenemos el saque de entonces, ya no cerramos los bares que cerrábamos entonces, ya nos encierran a nosotros porque estamos dando el cante. No, él hace deporte, yo no, y se le nota. Pero Málaga sí ha cambiado mucho. No tengo ni idea si para bien o para mal, y una de las cosas que vamos a intentar tratar aquí, como ya digo, como dos viejos compañeros que llevan hablando de la ciudad y contando la ciudad. Además tuvimos la suerte en una ciudad donde Guillermo fue también el que acuñó algunos conceptos como la hermandad del adversario, tal cual, donde se hablaba un poco de toda esa especie de puñales por la espalda que surgen dentro de un pequeño gremio que siempre ha estado lampando, que no tenía dónde caerse muerto, pero que intentaba hacer cosas y que en el fondo tenemos muchísimo en común. Y durante mucho tiempo cabíamos en un bar pequeñito, de hecho, literalmente. Teníamos siempre un bar pequeñito al que ir. Cuando no existía público, ni existía tal cosa que la programación cultural, ni existía esto de la Málaga cultural. No, en fin. Pero sin embargo, ha habido siempre como mucha rivalidad. Es lo que sucede en los sitios donde hay mucha hambre. Ante la precariedad, la gente acaba cortándole la cabeza. Hombre, don José Antonio Argueta, estamos juntando histórico. Que nada, va a venir un rey tartésico, nos va a sorprender. Como decía, Guillermo y yo tuvimos la suerte de coincidir cuando él trabajaba en la radio y yo trabajaba en prensa escrita. Él ha tocado todos los palos, yo no. En algunos nos hemos sustituido incluso. Hubo un momento donde parecíamos el zipizape, porque es verdad y eso es real. O sea, llegaban las ruedas de prensa y aquí estaban los dos enterados, que hablan muchísimo, más o menos leídos, y preguntaban, pero nada más que preguntábamos nosotros. Después nos creían. En el resto de los periódicos el resto de la gente hacía así y apuntaba y cogía apuntes. Y ese era nuestro pique, después nos tomábamos la cerveza y tal, pero siempre hemos sido muy amigos. Hemos compartido muchas aventuras, hemos compartido también mucha pena, porque también somos de esta de, ay, hay que ver, y esto, y te han pagado esto, no, me ha echado esto, mío, el tío, a este le han dado, al otro, en fin, esas cosas que suceden. Y Guillermo sí, es verdad que desde el principio él es a la vez cronista, cultural, periodista, llámenlo ustedes como quieran, y escritor. Y él tenía muy claro que él era escritor. Escritor de lo breve. En lo breve, lo único que no es breve, igual que yo, es en donde todo el mundo es breve, que es en Facebook. Ahí me dice, pero ¿por qué escribí tanto? ¿Por qué escribí tanto? Si nadie lo lee. Para un sitio donde te dice, oye, que son 40 líneas, oye, son 300 caracteres, pues tú te dejas ahí. Pero en el resto, Guillermo siempre ha sido un maestro de lo breve. Y en un lugar donde no había mucho escritor, la verdad es que tener una producción que era brillante, siempre lo fue. Nunca se tuvo el reconocimiento suficiente. Tal vez, y eso también será una cosa que deberemos reflexionar, porque era sospechoso, por lo menos aquí en Málaga, que estuviera en dos sitios a la vez. Yo también entiendo que es una cosa complicada, de que eso de ser juez y parte es un poco extraño y te llevan. Pero como fuere, Guillermo, yo le decía en un tiempo, me acuerdo de una presentación que le hice hace años en el Ateneo. Marrón Glacé. En Marrón Glacé, un libro de cuentos que hizo,
que era como el Pulidor. Los que tengan un año y les guste el ciclismo saben quién era Raymond Pulidor, que era uno de los más grandes ciclistas de su tiempo, pero le tocó estar con Eddy Merckx en aquella época. Bueno, aquí no hacía falta que hubiera Eddy Merckx, parecía que quedaba segundo siempre, finalista, segundo, finalista. Claro, eso te da un poco de coraje, la primera te da muchísima alegría, ya la cuarta dices, ya está bien, hombre. Y, sin embargo, ahora mismo ya Guillermo tiene la medalla del Ateneo, el premio en Málaga de periodismo y, sobre todo, el Premio Nacional de Periodismo Cultural de hace un par de años, de 2021, que ya creo que bueno, pues le ha callado la boca a todo el mundo alrededor de todo ese tiempo. La trayectoria profesional de Guillermo es harto conocida. Y ha trabajado también, como decía, en todas las partes del campo, puesto que ha sido periodista, ha sido cronista, ha sido crítico, ha sido jefe de prensa, director de comunicación. Ha sido director de comunicación, exactamente, de la Diputación de Málaga. O sea, sabe perfectamente cómo funciona todo por dentro. Y fue también una de las labores más interesantes, que esa ya nos terminó de unir, cuando se encargó de la dirección de la revista Mercurio, del Grupo Planeta, de la Fundación Lara, haciendo una labor fantástica de lo que en un principio se pensaba que era una publicación de autopromoción, convertirla en un referente, en un momento además muy crítico en la prensa, donde los periódicos empezaron a dejar de pagar, la gente empezó a no tener que comer y todo el mundo empezó a llamar a una revista que en un principio pues no parecía que tuviera mucha... Y todos querían escribir en Mercurio, porque además en Mercurio se hacían unas... Muchísimas gracias. Esto de que... Esto... Un poquito de café, un poco. Ole. Esto de que aquí, esto es para ti. Un dueño de la librería, librero, por más señas de los buenos, del que sabe dónde están los libros, te venga y te traiga un cafelito... No me digan ustedes que en Proteo no pasan cosas. Pues decía que allí en Mercurio estuvo, ¿fueron 10 años? 19, no, 12 años, de 2007 al 2019. Ah, vale. Yo tanto tiempo no... 12 años. Y me llamó incluso, y ahí le hice algunos trabajos, hacía crónicas. Yo le dije, mira, yo quiero hacer algo que nadie haga, porque precisamente el que habla eso del adversario, Guillermo es muy peleón. Yo soy muy mosqueón, que es otra cosa. Es una cosa dice, sí. ¿A que sí, ¿no? Después los alumnos diréis. Y después se queja, pero que le gusta, se mete en vereda. Y yo decía, mira, yo, Guillermo, no. Sí que yo conozco aquí a la peña y yo lo que quiero es hablar de lo que nadie quiera hablar, de los ensayos más perros, de la novela gráfica que entonces hacía nadie, de un poeta que nadie quiera. Todo eso tú me lo dejas a mí, después ya mi entrevista y mis cosas, porque ya sabemos cómo va esto. También, ahora que habla de alumna, una de las cosas que también hablaremos de eso, que últimamente ha concentrado más, es que, bueno, él y muchísimas otras personas, ahora mismo su pericia la han convertido también en parte en un medio de vida, porque da clases de escritura. Recuérdame cómo se llama, porque ya no sé. Aquí ahora es el Espacio La Libre y en la Facultad y la Universidad de Valencia. Y en la Universidad de Valencia. Y bueno, pues la gente que está con él habla bien de él. O sea, tú te ganas la vida haciéndole creer a la gente que son escritores y después vienen aquí a Ediciones General diciendo que no publican. No, hablaremos de eso si quieres. No. Soy de hecho muy duro con ese tema. Lo que dice, escribir pero no publicar. Yo le digo escribir y leer. Escribir y leer, porque uno de los problemas, de hecho, por ejemplo, hoy, que ahora a esta misma hora está una amiga como Chantal Mayar dando el pregón de la Feria del Libro, y en una entrevista de otro compañero nuestro, de Pablo, hablaba de algo que aparece precisamente también en Papiroflesia, que no por mucho leer eres un buen lector o eres muy sabio. Y es un problema que hay en España. Los profesores no de literatura, los profesores de escritura creativa, lo primero que denotas es el bajo nivel lector que tiene la gente. Pero es que es increíble. En la Universidad de Valencia yo doy una asignatura optativa de 3 meses, ficción literaria,
Este año acabo de poner las notas esta misma tarde, por eso venía un poco más pillada de tiempo. 99 alumnos todos los años. Mi optativa es la que cogen todos los... ¿Cuántos alumnos tiene? 99. En la universidad, pero 99. No a la vez, ¿no? A la vez. ¿A la vez? 99. ¿Pero estos son online? ¿O? Online. O sea, tienes un alumno en Singapur. El año pasado tuve, por ejemplo, a una inspectora jefa de policía. ¿Qué te gusta a ti en tener Singapur? Un alumno en Singapur? Pues en Singapur, en Japón, en Colombia, en México, en todas partes del mundo. Y de todo tipo, periodistas, médicos, historiadores. Y dice, bueno, periodistas, historiadores, médicos, gente que viene con un bagaje lector. No. Han leído poquísimo. Y lo poco que han leído, lo han leído mal. Porque les pregunta sobre, bueno, vamos a implementar esta lectura en un ejercicio que voy a poner para ni idea, o sea, realismo mágico, no, ni idea. Porque aquí he leído ni Borges, ni Cortázar, ni Rulfo, ni nada. Pero es que le dice, bueno, vámonos a los más modernos, ¿no? Sí. Y han leído mucho a Javier Castillo, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos creen que ser escritor es ser Javier Castillo, igual que ser pintor. Ganarse la vida, ser Javier Calleja. Ser muy famoso y no salir. Claro, exactamente. No tiene nada que ver. Tú sabes, yo les tú sabes que mucho, esto se está grabando, ¿no? Sí. Tú sabes que yo no me callo nunca. Digo las cosas como son, las digo por escrito, las he dicho en la radio, las he dicho en la tele. Las digo siempre, o sea, sí, porque además las argumento. Es mi opinión, una opinión libre. Entonces yo a los alumnos siempre les digo que el objetivo no es publicar. El objetivo es, y lo puede decir perfectamente Azucena, siempre digo, yo no sé si de aquí vais a salir siendo escritores, pero sí os aseguro que vais a salir siendo mejores lectores. Y yo creo que ya lo puede decir, que salen siendo mejores lectores, que aprenden a mirar los textos de otra manera. Con eso ya le estás ayudando mucho a que si siguen trabajando, tienen material, tienen pulso y se le ocurra, a lo mejor terminan siendo escritores. Nivel B, nivel C, tercera edición, segunda edición, da igual, pero escritores. El problema es que por lo general, hoy día la gente hace un taller o dos talleres, había que ver también qué se aprende en los talleres, y la gente quiere talleres, claro. Y la gente quiere el ego de ver su libro, que es un poco lo que pasa en la Feria de Málaga, ¿no? Tú te vas a la Feria de Málaga y hoy, mañana hay no sé cuántos escritores y escritoras firmando. No los conocen más que su primo, su hermana, el vecino, el colectivo. No, solamente hay una cosa que supera a los escritores, que son los gestores culturales, que también son escritores, también, porque hacen los talleres. También, y ocurre igual. Hoy día, por ejemplo, yo tuve una reunión justo un poquito antes de salir del confinamiento, que se hizo en Málaga con el ayuntamiento sobre gestión cultural, de la cual me salí enseguida porque era todo el mundo que había en la reunión era gestor cultural o gestora cultural. No lo había visto en la vida. No había visto en la vida. ¿Dónde está aquí la gente que yo conozco que de verdad? Exacto, o sea, lo que decía, que yo gestor cultural es A, B, C, D, E y F, punto, ¿no? Exacto. Pues había un montón de todos decidiendo que había que pedirle al ayuntamiento dinero porque la cultura y tal. Y decía, ¿dónde había estado en el confinamiento? ¿Dónde estaba ahí antes? Y de hecho, ¿dónde están ahora? Sería la otra pregunta. Creo que sí, creo que son dos niveles. La contaba Joel Grey, money. Pero hay aquí un problema que yo creo que estamos también dibujando, y yo creo que no es solo de Málaga. Lo único que pasa es que en Málaga se notan mucho más las cosas porque aparecen y desaparecen a una velocidad de vértigo. Aquí tenemos a Pedro Marín, que lleva analizando la ciudad, y yo creo que lo macro y lo micro tienen muchísimo que ver siempre. Y cuando tomamos un poco de distancia, dice, a ver en qué mundo vivimos. Había una cosa que te decía antes, porque hoy vamos a hablar de dos libros, no a presentar, porque estos libros están más que presentados y ya los conoce la gente. Si ustedes no lo tienen, por favor, cómprenlo, esto o cualquier otro libro, porque esto es una librería, y la librería... No, pero compren esto, claro, sobre todo Papiroflexia, que estamos en la Feria del Libro, y es un libro sobre la lectura. Está muy bien. Está muy bien, porque es curioso. Mira, tiene todo. Vamos a hacer un teletienda aquí del libro. Tiene todo lo que una persona ahora mismo puede necesitar. Lo puedes meter hasta en el bolsillo. Cabe directamente, no pesa nada. Tenemos una edad. A mí me acaba de dar un viaje aquí. Yo ahora mismo me veo, dice, mira que he hecho una novela. He visto arriba uno que ha hecho una novela. Una novela. No digo nada, ni nombre, ni nada, ni digo qué novela. Y veo un tomo así de 1000 páginas y digo, hostia, qué viaje. Así. Si hablamos, en la tercera planta no, pero en la cuarta decimos, hostia, qué viaje. Y dice, no, ese es el primer tomo, ha hecho 3. ¿Cuándo se supone que la gente tiene tiempo? Porque ese es el problema, el tiempo y la percepción que tenemos del tiempo. Entonces, en Papiroflexia, lo fantástico es que tú dices, a ver, si tú te lees cada una de estas cositas,
que se llaman aforismos, y que a veces son greguerías, a veces son frases felices, a veces son pero poemas. Nos quedamos con aforismos sobre el mundo del libro, la lectura. Y la escritura. Y la escritura. Cada una de ellas te da un ratito para ir pensando. Sí, sí. Están escritos con esa idea. De hecho, yo le he dicho, hostia, hostia, es denso. Esto es como tú vas a una de estas del bully, ¿no? Sí. Yo no sé si tú has ido a eso. No he ido, al bullying no he ido. Normal, el dinero del periodismo, el dinero del periodismo no da para eso. No da para eso. Y entonces te están poniendo la espuma de la encía del salmón así elevado y tal, pero tú te estás comiendo una detrás de otra. Llega un momento que te empacha y que tú vomitas el salmón, la espuma y el mar Cantábrico. Por eso es un libro para leer despacio. Eso está muy bien. Es un libro para leer despacio. Pero además tiene unas cosas muy interesantes. Tiene un magnífico, le has encargado con mucho criterio el prólogo a Nuria Barrio, que como sabéis es novelista, ensayista, magnífica poeta, y también es del gremio. Y dice en este párrafo una cosa, dice: hoy, que todos sabemos leer, muy pocos saben leer. Nos encontramos ante una forma posmoderna del analfabetismo cuyo espíritu es la prisa. Es preciso detenerse para que las palabras revelen su ser prodigioso, la sombra que proyectan, el eco que dejan tras de sí. La calma las abre como una flor. No basta leer con los ojos. Hay que acompasar la respiración al son de las frases, de los párrafos. Leer con los oídos, con la mente y con el corazón, con el cuerpo entero. Esta es la paradoja. Tenemos ahora tiempo, vivimos de alguna manera donde la lectura, cuando aprovecha, que es una palabra muy de nuestros padres, la lectura aprovecha, necesita tiempo por delante, por detrás, es más, es una burbuja de detención para que podamos disfrutar y tener ese conocimiento de la lectura del que tú te quejabas, esa falta de conocimiento que da a su vez escritores que no han tenido ni el mínimo prurito. Aspirantes. No, es que además el otro día no sé con quién lo hablaba, sí, lo hablaba con una escritora muy interesante que publicó su primera novela a los 52 años. Ella es asesora editorial, periodista cultural, es traductora, es correctora, el ghostwriter de muchísimo. Dice, ¿qué estilazo tiene? Dice, si tuviera los originales, porque es una cosa que nunca se habla, ¿no? No todos los escritores escriben como sale editado, ¿eh? Eso nunca pasa. Sí. Hay algunos que sí, pero no son la mayoría. Y decía, yo siempre he tenido el espíritu, pero como gran lectora, que he sido desde niña, lo que decía, ¿pero a dónde voy yo? Porque claro, después de leer a los grandes autores, dice, ¿qué hago yo con esto? Después estamos en esta época donde tú eres el protagonista de tu propia historia. Pero yo creo que iba a preguntar por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Pero el tiempo está relacionado también con otro fenómeno singular. Es que tú eres el dios o la diosa del momento y eres la persona más importante del universo, y lo que a ti se te antoje en un momento determinado, además con una capacidad de frustración mínima. Claro. Fulanito me ha dicho gordo en la clase, bullying, cancelación. Hostia, todos hemos vivido de ahí, quiero decir, que me parece muy bien que la sociedad sea más educada. Bueno, fíjate que más compasivo, ahí hay un aforismo que dice leer para salirse del tiempo. Efectivamente, pero no solamente leer. Hoy día cualquiera de vosotros que vaya a un museo, a una exposición, eso ya, hoy que está todo catalogado, el Big Data lo tiene todo controlado. Yo estuve en un congreso de periodismo que se ha hecho durante 8 años, de periodismo cultural en Santander, y cada año era un tema monográfico, y un año, me parece fue el segundo, hace 6 o 7 años, vino una gente a explicarnos el Big Data de los museos, ¿no? Entonces tenían en todos los museos de España y de París, habían medido el tiempo en el que cada persona estaba en una sala y delante de un cuadro. Y era
de vergüenza. O sea, era como una especie como de... No llegaba al minuto. O sea, era como... La gente, y yo lo he comprobado, tú sabes que yo soy crítico de arte y voy. Hace poco cuando estuve viendo la exposición de Freud en el Thyssen de Madrid, es que tú veías a la gente y la gente va como el que pasa por un escaparate, ¿no? Y ya has visto la exposición. Como mucho se para a hacerse un selfie. Claro. O hacerle una foto a un cuadro que le dice algo. ¿Te acuerdas cuando nos reíamos de los japoneses? Porque hacían eso, porque ¿no? hacían fotos. Claro, sí. Estos tíos, y no viven nada. Pues en cambio, por ejemplo, tú ves a gente mayor, ahora en los museos, lo que ahora se llama los amigos del museo, que es gente pues, que está jubilada, y esa gente es la que es consciente de que ir al museo es salirse del tiempo. Y los ves que se recrean, vuelven sobre el cuadro, si están allí, vuelven de nuevo para ver un cuadro que hace a lo mejor 20 minutos que han visto, y por lo que sea, porque no les pregunto y no se vuelven a mirar el cuadro. Eso es lo que te da la cultura en general. Y sobre todo la lectura. En este caso la sed de cultura. Pues yo sí me acuerdo, por ejemplo, de nuestro inicio periodístico, cómo a mí me impresionaban haciendo... Claro, el hecho de trabajar en el país, como en mi caso, lo que eso te permitía el acceso, digamos, también a la élite. Entonces aquello estaba mucho más estratificado que ahora. Ahora mismo todo está mezclado. Se ha roto en 1000 pedazos. Ahora no es que sea horizontal, ahora mismo es que es un galimatías, ¿no? Estamos justo detrás del Big Bang. Y entonces te dabas cuenta cómo había algo que no solían coger las páginas del país, que representaban, como pertenecemos a una élite. ¿Vale? Una élite cultural, una élite que estaba dibujada de una manera, que compraba sus cosas, se gastaba sus dinero, tenía poder adquisitivo, comía en tal lugar, leía tal cosa y se conocían de una forma. Había un tipo de gente que estaba excluida, que digamos que era la clase media que no había tenido la oportunidad de estudiar, pero que algunos de ellos y algunas de ellas, sobre todo mujeres, porque la gran revolución ha sido de las mujeres, independientemente de lo que toque el eslogan de ahora, y si haya que autonombrarse como ella en toda ocasión para obtener un mejor beneficio, es una realidad. Todo el tema de cultura, tú lo sabes, yo lo sé, hasta sostenido por mujeres. Sí, aquí, por ejemplo, también hay otro aforismo que dice eso, ¿no? Las lectoras, porque las mujeres son lectoras porque son las que más se atreven. Claro. Y de hecho, hay más club de lecturas de lectoras en España, claro, de mujeres, claro, y con un nivel literario, incluso hay club de lectoras en Madrid que son escritoras. O sea, Ángeles Caso, Clara Sánchez, que acaba de entrar en la Real Academia, que son mujeres con un nivel literario y un estatus, digamos, en el panorama, en el mercado literario muy potente, y tienen su propio perfil de lectoras de un club de lectura donde se juntan una vez al mes o cada 15 días. Yo conozco uno porque está invitado en él, con Soledad Puertolas, Carmen Ricard Riera, Clara Sánchez, Ángeles Caso, Nuria Lavari, y dices tú, escritoras como lectoras con su propio club, y es maravilloso. Hombre, casos, por ejemplo, como el boom de Irene Vallejo, no se entiende si no viene de una mujer que viene precisamente de ese amor profundo a algo que sí le genera deseo, interés. Eso, yo ahí ese tributo que tú dices de la mujer es el que yo hago ahí en 2 aforismos a mi madre, que cosía las carreras de las palabras en domingo, ¿no? Y que me enseñaba a la que yo le preguntaba cuando era niño, que si las palabras eran como hormigas, ¿no? Que se escapaban, ¿no? Cuando querías cogerla y no sabías, ¿no? Porque siempre hay una mujer en la vida del lector o de la lectora y del escritor. A veces también hay un hombre, como también en mi caso con mi abuelo, ¿no? Pero por lo general es una mujer la que te educa el amor por el salirte del tiempo para leer. La que te da el elemento afectivo. Sí. Porque hay un elemento que seguramente todos hemos olvidado, el instante preciso. Quien diga que lo recuerda se está tirando el pegote, seguramente. El instante preciso donde alguien te cogió, te puso en sus rodillas y empezó a mirar algo y a leerte. Y tú básicamente lo que sentías ahí era el calor y estar en la rodilla de la persona que más querías. Sí. Y que en aquel instante empezaba a hacer cosas muy raras, como y hacer una pose extraña y a cambiar de voz. Aquello era un espectáculo. Tú imagínate rodeado por ese calor que normalmente... Y la atención plena, que es lo único que necesita un niño, una niña, un bebé, que está allí, la atención plena y el entretenimiento absoluto. Claro,
Travieso que a mí me lo hacían por otra cosa, ¿eh? ¿Sí? A mí me hacían eso para que me estuviese quieto. Porque ya. era un niño muy travieso. Claro. Y la única manera de que el niño travieso nos quedamos sin porcelana. No le metiese fuego a algo o rompiese cosas era con la. De hecho, tú sabes que yo tengo un relato que se llama La siesta de Odiseo en Vidas Prometidas, por el que me dio el Premio Andalucía de la Crítica, que es cuando mi abuelo Guillermo, mi abuelo Maltés, mi abuelo Guillermo Busutil, me castiga el verano en el que yo tengo 5 años para cumplir 6, que yo ya sabía leer y escribir, y entonces mi abuelo me castiga porque, si no lo conoce yo lo cuento brevemente, porque yo me hacía unos arcos cojonudos, que me tiraba fabricando el arco, todo tensaba el arco, lo domaba, lo mojaba. ¿Tú eras más indio que convoy? Yo era indio. Bueno, también era convoy, porque cuando era pequeño me preguntaba, además, las novelas del oeste, ¿no? Que hablábamos que tú las has visto, ¿no? De Tiger Knight, ¿no? Los dos mundos, siempre me ha gustado lo de los dos mundos. Y entonces me acuerdo que mi obsesión con los arcos era que las flechas de las varas de olivo no clavaban en los troncos, claro, clavaban en la tierra, en las paradas cuando regaba, pues sí se quedaba clavado, pero no clavaba en los troncos. Y vi un paraguas viejo y se me ocurrió hacerme flechas con las varillas del paraguas, y para comprobar si aquello era efectivo, abrí el gallinero de mi abuela, solté a la gallina y ensarté 2 gallinas, porque además tenía buena puntería. Y entonces mi abuela me rompió el arco, me metió una bronca tremenda y le dijo a mi abuelo al mediodía, no puedo con este niño es tremendo, hay que hacer algo con él, sobre todo a la hora de la siesta, porque es indomable. Y mi abuelo, me acuerdo perfectamente que le dijo a mi abuela, no te preocupes, mi abuelo era un hombre muy calmo, y le dijo, no te preocupes que yo lo voy a afilar. Y yo escuchaba a mi abuelo, me acuerdo perfectamente, estoy acordando del plato de comida, de la cortillera con el aire en la cocina comiendo, y mi abuelo con la gafilla aquí diciendo, no te preocupes, Concha, al niño lo voy a afilar. Y afilar fue que mi abuelo a la hora de la siesta me metía en un despachillo que tenía, que era su biblioteca, y me abrió el diccionario y me dijo, empieza a copiar la definición de las palabras. Y luego tienes que hacerme una frase con las palabras que te hayas aprendido. Y yo a cambio te voy a leer. Y a mí me parecía que un castigo horroroso, ¿no? Sí, encima horroroso, me vale. Horroroso, pero ¿no? Era buen lector. Sí, mi abuelo, a mí ya me había leído mi madre. Mi abuelo no me había leído nunca. Vale. Y entonces... Pero mi abuelo empezó a despertarme el interés por las palabras, porque yo tenía que copiar, dícese de sustantivo, masculino, adverbio, ¿no? Dícese de la palabra arquear, verbo, ¿no? Tenía que hacer la definición. O sea, que la culpa de tu abuelo. La tiene mi abuelo. Y entonces mi abuelo, pues, después de tenerme así como media hora haciendo frases del diccionario, me dijo, ya te voy a leer un libro que es mi libro favorito, que es el libro donde empieza todo en mi vida literaria, que es la Odisea. La Odisea. Entonces mi abuelo me empieza a leerme la Odisea como en las 1001 noches, cuando me la dejaba siempre en un punto de interés, que yo decía, sigue, decía, no, ahora ya te vas a jugar, da igual, mañana, si te portas bien. Siempre era, si te portas bien, porque no me portaba bien. Pues incluso se me olvidaba que yo quería seguir, que mi abuelo me contase el cuento, a la media hora se me había olvidado. ¿Y te la leía tal cual o te hacía un resumen de la Odisea? Tal cual. Mi abuelo fue un personaje casi de película, de realismo mágico, porque era un hombre en sí mismo. Hace poco está en el pueblo donde yo me eduqué con él y la gente se acuerda todavía mucho de mi abuelo, porque era un hombre que iba con bastón, un hombre que medía 1,85 m, pues muy calmoso. Todo el mundo decía, es que era muy bueno, era juez de paz, porque era un hombre muy bueno y muy justo con todo el mundo. Y estaba un poco en su propio mundo. Su voladera, ¿no? Su volada. A mí me decía cosas, por ejemplo, cosas, por ejemplo, como solo el aburrimiento solo llega cuando llueve. Cosas así, ¿no? Y yo llegaba y le decía a mi padre, al cual yo veía cada 15 días, el abuelo me ha dicho, y mi padre, que ya me consideraba un niño raro, le decía a mi madre, dile a tu padre que no le meta más cosas raras al niño. O sea, tu padre realmente ahí, o tu madre o tu abuelo... Mi madre fue la que metió la semilla y mi abuelo fue el que ensanchó, el que regó, hizo, y el que se dio cuenta de que yo tenía una sensibilidad. También es verdad que él es el primer receptor de lo que para mí fue el primer choque con el mundo real en el que tú te sientes diferente. Yeah. Que fue el otoño de ese verano en el que yo voy a mi primera escuela, que era una nave en el pueblo, el pueblo de Alfacar. Nosotros vivíamos en Virna y yo iba al pueblo de Alfacar con más niños, con una mochilita y con una lata con carbón, en invierno, porque hacía frío y nevaba.
Y entonces la maestra daba clase, estábamos los niños de 5 a 10 y de 10 a 14. Entonces por horas daba las clases. Entonces, pues, un día, acaba de empezar el colegio, me dijo, a ver, Guillermo, ¿has hecho la plana? ¿Te acuerdas la plana? ¿Has hecho la plana? Y yo dije, no la he hecho, no he hecho la plana, señor. ¿Por qué no he hecho la plana? Y dije, porque ayer llovió. Y me dijo, ¿y qué tiene que ver que lloviese para que no haya hecho la plana? Entonces yo le dije muy serio, pues yo era un niño muy serio. Aquí donde me veis, alguna vez habéis visto fotos mías, una especie de serio y bicho. Y le dije muy serio, pues porque cuando llueve a mí me gusta irme a la ventana y pienso, ¿de dónde viene la lluvia y dónde va después? Y me dijo, ¿tú de verdad haces eso? Y digo, sí. ¿Cuánto tiempo? Y digo, pues no sé, hasta que sé de dónde viene la lluvia y sé dónde va después. Y entonces me dio un papel y le dijo, dile a tu abuelo que venga a verme mañana. Yo en ese momento no fui consciente, pero cuando mi abuelo me acompaña al día siguiente al colegio y la señorita estuvo hablando mucho tiempo con mi abuelo y mi abuelo me dijo, camino de la casa, no le vuelva a decir cosas así a la señorita, tuve la sensación de que era un niño raro y que aquello me iba un poco a... Yo he tenido dos momentos, no yo, no epifánicos, sino gente con la que yo he estado que me han dicho esto y que luego se ha cumplido. Entonces mi abuelo me dijo, ten cuidado qué cosas dices según con qué gente, porque van a pensar que eres un niño raro. Y yo le decía, bueno, pero yo soy un niño raro, y me dijo, no, tú no eres un niño raro, tú eres mi nieto. Y entonces yo con eso me quedaba conforme. No, claro, es que estás hablando de una época muy curiosa donde los que destacábamos en algo y éramos celebrados por alguien de los adultos que no tiene, además, una conciencia clara de esa diferencia de edades. Exacto. Y simplemente tú te estás comunicando y evidentemente te están dejando el paso, eso sí, a unos lugares que son privados para el resto. Eso era en esa Pero época... cuando tú te comportas así con el resto de los compañeros, te dan 4 hostias bien dadas, porque si tú de qué vas, ¿qué te has creído? Pues por eso yo desembarco con 8 años de ser el niño raro, que además soy el más chico de la clase. Ya, ponte esto un poquillo por ahí, porque te roza por el niño más pequeño de la clase, que además sacaba buenas notas y que era rarito, al que los profesores le decían, cuando yo me ponía malo, me decía Busutil. Qué bien hemos estado. Busutil, Guillermo. Busutil y el chino. ¿no? Porque tenía cara de chino, de chinito. Entonces me decían los profesores, Busutil, qué bien hemos estado sin usted esta semana, pero cuánto lo hemos echado de menos, porque hacía cosas tremendas, ¿no? De preguntas raras, sublevaba a la clase. Entonces hubo un momento que esa especie que tú dices de destacar con los demás me granjeó muchas peleas. Vamos, no peleas, que me pegasen, me pegaban o no me escogían para jugar al fútbol. Y yo jugaba bien, o sea, no era pero jugaba bien. Y entonces dije, aquí hay que sobrevivir de alguna manera. Y no sé cómo, de la noche a la mañana, se me ocurrió escribir las novelas del oeste, que tú has visto, que yo las grapaba en notavillas, como la portada de este libro, que le hacía su portada, que era Colección La Hermandad del Revólver, con su sello, Tiger Nine, y que era el seudónimo con el que firmaba, y las vendía a 15 pesetas en el recreo. Y era siempre Tú querías más o menos imitar las que veía de La Fuente. Exactamente. Y siempre el héroe era Ringo Rex, que era un pistolero errante. Cuando yo conocí muchos años después a Juan Marsé y lo entrevisté, la amistad que luego tuve con Juan Marsé fue porque cuando Juan Marsé tenía 16 años y jugaba en el Guinador, él quería ser Ringo Rex. ¡Hala! Y entonces fue como una especie de hermanamiento, ¿no? Entonces, yo recuerdo Ringo Rex existía ya. ¿Existía como personaje? No, Ringo Rex. Vale. Ringo Rex, ¿no? Ringo Rex era un pistolero que salía... El primero que la guardo, que es Vivir o Morir, Ringo Rex sale de la cárcel, que es la novela número 1, Ringo Rex sale de la cárcel. No se sabe qué... O sea, que tú además tienes la fortuna de haber guardado parte de tu itinerario... Mi madre. Mi padre me las quemaba las novelas. En Vidas Prometidas, es que si hubiese por aquí Vidas Prometidas, elección de vida, tienes al dictador y aquí tienes a los otros. En Vidas Prometidas hay un relato, el primero, que se llama Estrella sin ley, que es la historia esta. Y entonces hay un momento en el que el niño se llama Efrén Rivera, curiosamente, que escribe novelas del oeste. El niño cuenta, cuando mi padre
entraba en la habitación donde yo estaba estudiando, yo bajaba la mirada sobre el libro y escondía la mano debajo de la mesa para que él no viese en mis pupilas el sol brillante de Oklahoma ni amartillado en la izquierda el Colt 45 de Ringo Rex. Claro. Que es lo que yo hacía. O sea, yo escribía las novelas con el libro entreabierto y mi padre entraba y yo cerraba las páginas y me ponía como que a estudiar. Mi padre me las pillaba. ¿Qué hiciste con las revistas porno? Claro, eso llegó después con Benito el peluquero. Entonces mi padre primero empezó rompiéndomelas y después empezó quemándolas, porque me pilló una vez cogiendo los rotos de la papelera e intentando componerla. Pero la historia viene de que yo un día me voy al recreo con la primera novela. Ringo Rex sale de casa, Vivir o Morir, que conservo ese ejemplar. Entonces me ven los compañeros, ¿qué hace? Digo, estoy leyendo. ¿Qué estás leyendo? Una novela. Dice, pero eso es una novela. Eso está escrito con bolígrafo. Digo, es que la he escrito yo. A ver, déjame que la lea. Y me la cogió uno de los mayores, la novela. Y el tío dejó de jugar, lo dejó todo y se bebió la novela. Y dijo, tío, qué chulo esto, tío, ¿no? Entonces, aquel deslumbramiento de que el mayor, Rafa Cabrera, yo tenía 8 años, Rafa Cabrera tenía 10. Rafa Cabrera, que entonces hacía judo, era un tío muy fuerte que siempre, con el que yo me pegaba. De hecho, la primera vez que me rompió la nariz me la rompió Rafa Cabrera. Y entonces yo vi a Rafa Cabrera que de repente estaba como desarmado ante mí. Dije, y te ganaste el respeto de los mayores. Y dice, esta es la mía. Entonces, cada semana yo llevaba una novela de Ringo Rex. Y entonces lo que hacía era, ¿tú cómo te llamas? Juan. Pues decía, Juan, va a salir... En la próxima novela vas a ser el amigo de Ringo Rex. Que en el fondo es lo que sigue haciendo ahora en las cosas de Facebook. Ringo Rex, ¿no? Va citando a la gente. Y si Juan, tú me decías, no me dejabas jugar en el equipo de fútbol o te metías conmigo en el recreo, yo muy serio decía, pues que sepas que en la próxima novela Ringo Rex te va a matar, ¿no? Y entonces estuve pues del 8 hasta los 10 años. Protegido de Cabrera. Protegido por Rafa Cabrera. ¿Y Rafa Cabrera me dejaba, de hecho no solamente me protegía, sino que Rafa Cabrera me ascendió a la pandilla suya de los mayores, que fue como mi reválida. Y aquí está el chino. No se metáis con él. Porque... Y además viene con nosotros. Y fue como mi rivalidad, mi acceso a un mundo prohibido para los demás, claro, que a veces me descompensaba. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo con Rafa Cabrera, que yo tenía 10 años y entonces ellos ya tenían 12, 13, le interesaban mucho las niñas. Y entonces yo tenía que ir con ellos a la puerta. A mí no me interesaba como el gatillo del chiste. No me interesaba nada todavía. O sea, mira que yo me he movido en un mundo muy femenino, pero en ese mundo no me interesaban nada. O gamberradas muy... pinchar las ruedas de los coches, ¿no? Cosas muy de... Porque además mi barrio era un barrio muy... El Albaicín era un barrio muy destroyer. Había que ganarse la hombría. De hecho, alguna vez lo he contado, que es como conocéis el Albaicín de Granada, que es un barrio de piedra, ¿no? Allí se decía mucho en el barrio, ya no sé si se sigue diciendo porque ha cambiado mucho, donde tú tenías que ganarte tu trozo de placeta. Tu trozo de placeta. Y eso era siempre una pelea. Eso tú cogías y tenías que pelearte con el que dominaba, con el jefe de la placeta, que a lo mejor eran 4 o 5 casas, y ese era el que decidía a qué se jugaba. Churro, picotera, se juega hoy, policía o nada, después tú dividías los bandos, ¿no? Entonces, si tú querías hacer otra cosa, tú tenías que defender tu trozo y era una pelea con él, las que yo siempre perdía. Por eso derivé también en el boxeo, porque mi padre, harto de que a su niño que perdía el tiempo con Ringo Rex, le partiese en la cara 2 por 3 o 4 veces, pues también me llevó a casa de un amigo suyo que tenía un taller de coches en la parte de la placeta de la Liatar de Albaicín. Y también mi padre, me acuerdo perfectamente de la frase, o me lo educa o me lo mata. Claro. Y así empecé a boxear. Y ahora estoy sufriendo, mira, las consecuencias de haber boxeado. Tengo los cartillos los hechos mierda. Pero sí que es verdad que en ese mundo yo descubrí que la literatura... Te abría camino. Me abría camino, me permitía preguntar en el pueblo de mis abuelos, me permitía acceder a los más mayores. Y te da tu trozo de placeta. Claro, nadie rivalizaba contigo. Y luego con los profesores, pues también me daba otro estatus, ¿no? Pasé de ser como el gamberro que saca notas a ser el niño raro, pero que todos los profesores miraban con cierta... Todos querían como tutelarte un poco, ¿no? Claro. Me decía, este niño tiene madera, ¿no? Eso te habrá tocado cuando y ya te has convertido en famoso. Me nombraban el delegado. Dicho, este fue mi alumno. Sí. Yo estuve en el
hace ya años, estaba yo en Diputación. 27 años después, en la promoción de COU, yo hice el COU experimental de Granada, en Granada, antes de que se hiciera en Málaga el COU mixto, sí, que fue el último año de sexto de bachiller, los niños del Padre Suárez y las niñas de sexto de bachiller del Ángel Ganivet. Y nos metieron en La Salle, que es un instituto que se había hecho nuevo, para ver cómo funcionaba aquello de niño y niña juntos. Yo ya, gracias al aprecio de los profesores, siempre al delegado, por esto que estamos contando. Cuando 27 años después se celebró, porque no pudo ser a los 25 años, yo fui a esa reunión exclusivamente por mi profesor de literatura. Y por mi profesor de lengua también, don Juan Gallego, al que un día en una columna de La Opinión yo dije: lo importante cuando pregunta no es lo que pregunta, sino cómo lo pregunta y en qué tono lo pregunta y por qué lo pregunta, como me enseñó don Juan Gallego. Y salió un domingo, que era cuando yo tenía la columna. Y el lunes me llaman por teléfono: Guillermo Busuti, sí, soy yo. ¿No sabe usted con quién está hablando? Pues mire, discúlpeme, pero parece mentira que se haya olvidado usted de mi voz. Y eso que tiene la osadía de citarme. Y dije: no puede ser. Usted es Juan Gallego. Juan Gallego. Y era don Juan Gallego porque su hija vivía aquí. Ay, bueno. Había leído la columna y había llamado al padre. Y fue un profesor que yo lo tuve en lengua, lo tuve tercero, cuarto, quinto y sexto de bachiller, que me puteaba muchísimo en lengua porque me decía: ¿usted no quiere ser escritor? Pues tiene un 6. Y yo decía: pero si está para un 9, pues tiene un 6. Y me puteaba mucho y el hombre, comí con él en Granada después de aquel encuentro telefónico y el hombre, es que una felicidad, ¿no? De dónde había llegado su alumno, igual que Javier Botrán, que era el de literatura. O sea que hay una cosa fantástica lo que estás contando, porque claro, ya toda esa aventura del barrio, de los orígenes, esa guerra de Troya, que ahora hablaremos aquí con tu Odisea, por las Naciones 340, ya cuando llegas aquí, pero esto te parece, bueno, en fin, chuminadita, ya esta te lo conoces. Hombre, es que yo llego aquí, que a mí el Cabrera me defendió. Hombre, es que fíjate, yo llego aquí porque de Granada me voy con las primeras becas de la agencia F a Marruecos. Yo llego a Marruecos con 20 años, terminando tercero de carrera, no me haya diploma todavía, hablando árabe coránico, porque es la lengua que yo había escogido para leer la Alhambra. Y entonces me dieron, de hecho, la beca de la agencia F porque yo hablaba árabe. Porque estaba prácticamente diplomado en árabe y me dieron la beca por eso. Porque, claro, nadie estudiaba árabe en esa época, claro. Y yo llego a Casablanca, que fue mi primer destino, muy chulillo, y me pongo a hablar árabe por la calle y la gente se descojonaba. Porque decía: habla como los libros. Porque ahora es como si aquí te nadie llega te entendía. Claro. Sí, te entienden, pero es como si aquí te llega un holandés y te dice: vos podés indicarme, ¿no? Sí, y entonces se partían el pecho conmigo. De allí a París a la radio, que fue como donde me hice periodista cultural, lo que dije: yo quiero ser esto, y donde me preparé, y donde, claro, cuando yo llego aquí, acuérdate, cuando llegué aquí, es que no había nadie, no había periodismo cultural, había calles de tierra. Mi director, que me contrató como jefe de cultura, me decía... ¿Quién era el director de la Gaceta? José Luis Orellana. José Luis Orellana fue el que me fichó, porque cuando yo me fui de Radio Exterior de España, hicieron un ERE, y al contrario que ahora nos despidieron a los más jóvenes. Nos dijo Núñez de Rincón, que era el director Emilio Núñez de Rincón, al que luego sustituyó Chao, nos dijo: donde vayáis no os va a faltar trabajo, porque vais con la impronta de haber trabajado en Radio Exterior de España y os tenéis la vida por delante, ¿no? Y entonces a mí aquello me coincidió con una ruptura sentimental. Me bajé a Granada y no llevaba ni una semana en Granada cuando me llamó José Luis Orellana a través de unos amigos comunes para ofrecerme, contarme el proyecto de la Gaceta, que él quería que la cultura fuese el elemento diferencial del periódico, que le habían hablado muy bien de mí y que quería conocerme para ofrecerme Esa es la primera vez que tú vienes a Málaga. ¿Habrías visitado alguna vez Málaga? Sí, yo había venido de Málaga, los baños... Yo tenía, mi memoria de Málaga era los baños del Carmen y el olor azotal de la cabina, ¿no? Y poco más, porque yo a la playa iba... En Granada, ibas por la otra zona de Almuñécar y todo eso. Claro. Más que Almuñécar, la parte de Almuñécar, poco tiempo, sobre todo la herradura, cuando la herradura era el paraíso, ¿no? No había nada. Mi padre alquilaba una casa de pescadores 15 días por nada y menos. Incluso a veces en 2 o 3 veranos convivíamos con la familia de los pescadores. La familia del pescado vivían en la primera planta y nosotros
arriba, y mi padre y él se iban de borrachera, y se iban al copo. Mi madre dijo, ya el verano que viene se ha acabado, hay que buscar una aparte, porque mi padre era muy sinvergüenza, un hombre muy gozoso en ese aspecto. Entonces, claro, cuando yo llego aquí, Orellana, que me ficha, de repente me decía cosas como, me acuerdo, las dos primeras cosas que yo cubrí para la Gaceta fue en el número 0, que ahora lo digo y os va a parecer increíble, fue la polémica que había en Málaga de quién era la persona ideal para dirigir la casa natal de Picasso, que era, ¿cómo se llamaba? Garijo, que era un catedrático Agustín. Claro, Agustín Garijo. Sí. Garijo, que era un catedrático de Historia del Arte, o Eugenio Chicano. Claro. Entonces, en el número 0 yo entrevisté a los dos y era a doble página lo que uno decía, lo que otro decía, y una columna donde yo hacía una valoración de quién pensaba yo. Acababa de llegar ya. Sí, claro, pero yo evaluaba las propuestas de los dos. Y la segunda fue. ¿Y por quién votaste, si se puede saber? Por Eugenio Chicano. Al cual yo no conocía, pero él sí me conocía a mí porque él tenía amistad con mi tío Manolo, por el mundo de la pintura, que esa otra faceta de mi vida poliédrica, ¿no? Y la segunda fue, pues prácticamente en el número 1, que vino Seth Gelaber con un espectáculo de danza al Teatro Cervantes, que había como 25 personas en el teatro. Y me acuerdo que José Luis Orellana me dijo, te vienes en el descanso y haces la crítica. La Gaceta estaba en Calle Lario, donde está ahora en el número 10, donde está el hotel ahora que acaban de prácticamente inaugurar, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo que me venga? Yo venía de hacer crítica en el Teatro de Odeón de París. Y decía, pero ¿cómo que en el descanso me venga y haga? Y la segunda parte, y decía, pues si da igual, nadie sabe quién es este tío en Maya, que si no hay ni público en él. Yo tenía unas peloteras con él, pero a él le gustaba, porque en el fondo... Esto lo hizo aquí, hablando un poco de batallita, lo hizo una vez el queridísimo y celebrado, y con razón, Manuel del Campo, que en una de estas... ¿En esa época? No podía ir. Eso fue con Fue una que él no podía ir, el sé lo que va a pasar, y fue, lo escribió y suspendieron la función. Y salió en el Diario Sur, salió la crítica. Maravillosa función del... Además, iba a venir la reina, porque 50 años se quede de Cruz Roja, y venía el Bolshoi al Cervantes. Y se suspendió, Manuel, porque una bailarina tuvo un esguince y se suspendió. Yo no recuerdo. Y en el Sur era maravilloso el ballet. Claro. Anoche en el Cervantes. Y además, ¿quién le iba a criticar a Manuel del Campo? Que era el que lo hacía todo. Él sí fue un pionero. Por había otro que tú te acordarás, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que era uno que era como el crítico de arte que había en Málaga. José Mayorga. José Mayorga, claro. Que lo que hacía José Mayorga, no sé si Rafael Álvaro que estáis se acuerda, cogía las exposiciones, Pedro, y les cambiaba 4 cosas, y era siempre lo mismo. Claro. Era como un copia y pega de la época, ¿no? Copia y pega. Y entonces cuando yo llegaba, que me lo compraba... Eso lo hacía hasta mejorando la técnica, lo hacía hasta Manuel Alcántara, que lo contaba. Y dice, cuando uno ya lleva tantos años escribiendo, tú coges la crónica de hace 1000... le pones un poco, le pones Ucrania donde antes ponía Bosnia-Herzegovina, y ahí tienes columnas. Pero Mayorga decía siempre lo mismo, cambiaba el nombre y 3 cosas, ¿no? Sí, básicamente hay una cosa que te dabas cuenta, que yo creo que algo por lo que llama la atención cuando empezamos es a opinar con toda la jeta, porque tú sí venías de un sitio donde tenías niveles con los que medirte, donde existía tal cosa como el periodismo cultural y los criterios. Yo entré como, ¿esto qué es lo que es? Tú haces teatro, dices que escribes bien, haz una crítica de teatro, y la primera es, ponte a putear, analizar a tus propios compañeros. Claro, es diferente. Por eso dejé de hacer teatro, digo, una cosa u otra no puedo, porque me van a odiar, si digo la verdad de lo que veo, no puedo. Pero en cualquiera de los casos, lo que sí se notaba, que se notó en tu generación unos meses después, los de Diario 16 Málaga, que éramos gente, algunos de aquí, que jamás habíamos escrito en prensa, que era como una generación nueva con muchísima jeta y sin saber cuáles eran los límites. Y en mi caso, por ejemplo, incluso con el director Juan Tortosa, sí, que no sabía ni que era Málaga, que había venido aquí porque se estaba separando de su mujer y decía que Málaga era una ciudad de diversión donde podía sacarse un clavo con otro clavo. Y el pobre hombre no entendía para nada esta especie de que es complicado de entender, y tú eso lo sabes perfectamente, esas leyes no escritas
de una especie de omertá que hay en la ciudad de a quién se puede, quién no se puede y quién lleva el poder. Que lo hay, y lo hay fuerte, y aquí todo el mundo lo sabe, aunque no se le vea nunca. Hombre, ahí, Diario 16, el que tú desembarcas, fíjate, tú decías antes lo de la Gaceta de Málaga, sin la Gaceta de Málaga no hubiese existido ese Diario 16 porque no se hubieran atrevido. Porque además copia un poco el modelo, ¿no? Porque era gente joven. Exactamente. Y porque Sur era omnipotente. Y además no existía absolutamente nada. De hecho, el Diario 16 ese se abre justo cuando Sur, Joaquín Marín, compra la Gaceta. Compra la Gaceta, claro. Es como la respuesta. El modelo de la Gaceta es el modelo de Diario 16 después. Claro. Porque la Gaceta era, en la redacción estaba dos periodistas viejos, veteranos, que eran Javier Recio, claro, Juan Antonio Ruiz y Guillermo López Vera. Mi querido Guillermo Pepera, que era como el Hemingway gitano que ha tenido esta ciudad. Totalmente. Y que tendría que estar más reconocido de lo que está, porque no ha habido un periodista de raza y con tanta cara. Tú lo has conocido, ¿no, Pedro? ¿No? A Guillermo. Era un personaje que no le haya sabreado. Yo que era como el fichaje así como para darle lustre, ¿no? De hecho, además, yo entré y al mes prácticamente le propuse hacer un suplemento que también fue el primer suplemento de cultura que hubo en Málaga. Cuadernos de Málaga, con portada de Diego Santos, con las portadas de... después también con otro amigo nuestro que recientemente Javier Cuenca. Lo vamos a recordar, Javier Cuenca, que yo te conocí haciendo cosas con Javier Cuenca, claro, era periodista que venía de Madrid y que también empezó en aquella protogeneración cultural. Claro, porque Javier venía del equipo de Tino Galván y venía también con esa mirada de periodista de cultura, y éramos un poco los bichos raros de hecho, yo me acuerdo cuando en esa época, recién llegaba aquí, que yo iba a las ruedas de prensa y decía Guillermo Busutil, la Gaceta de Málaga, que es lo que se hacía en París con Radio Exterior de España, y la gente me miraba diciendo, ¿este tío? ¿Qué dice? ¿Por qué dice cómo se llama? Y para quién escribe, ¿no? Oye, Guillermo, estaba yo pensando, porque además nosotros que tenemos labia y nos gusta, y tú que te gusta escribir en corto, pero hablar en largo también, vamos a ir pasando también un poco, porque has estado hablando un poquito con la Odisea, del elemento Odisea. A mí me gustaría que habláramos de este libro, porque si no lo conocen, es una joyita publicada por Editorial Jácara, que tiene fotografías de tu pareja, que Pepa Babot, que es una fantástica fotógrafa y que es realmente una especie de adaptación, digamos, onírico-literaria de la Odisea, del viaje de vuelta de Ulises, ida y vuelta de Ulises, pero transformado en distintas paradas, desde precisamente la Herradura hasta Tarifa. Coín. ¿Hasta? Coín. ¿Hasta Coín? Termina en Coín. Ah, perdón. Termina en Coín. En Conil. Conil, perdón. Conil. Claro, sí, es verdad. Yo a Coín de Conil. Cádiz, sí. Con muchísima... Este es muy divertido. Es un libro, además, que creo que, bueno, si lo lees no es la palabra... no, es un libro con un final sorpresa. Exactamente. Es un libro muy currado, porque es coger... la Odisea yo he cogido esto la poética... Esto es café para muy cafetero. Esto hay que... Sí, hombre, quiero decir que último deleite... Te tiene que gustar la Odisea. Claro, eso es primordial. Y tienes que conocer la Odisea, porque el reto del libro fue coger la Odisea, mantener el tono poético de la Odisea, pero llevarlo a la novela negra, porque es una especie como... En lugar de un barco es un coche, es un tipo que va... Ulises es un tipo que viene de vuelta en coche. Unificarlo con el tema de las fotografías de los cementerios de coches que estaba haciendo Pepa a la vez, y entonces yo muchas veces iba escribiendo sin ver y luego tenía que reescribir para moldar, y luego un juego que hago al final de cada capítulo que tiene que ver con la conducción, yo que no conduzco, con lo cual es un divertimento. Otra cosa que nos une. Y creo que es un libro que está, y claro, está Torremolinos, pues Torremolinos son las sirenas, ¿no? Porque donde tiene que estar, están los capítulos centrales de la... sí, has hecho aquí una mezcla fantástica de, como tú dices, de novela negra, de una de las cosas que más te gusta a ti, que es todo lo que tiene que ver con el nombrar las cosas. Eres un maestro también de ponerle nombre. Yo siempre dije, pues este tío, que parece que te hubieras leído todas las revistas de
de alta costura, de gentleman, de no sé cuánto, cualquier cosa que tenga un nombre de una marca carísima, eso después en la literatura de Busutil va a tener su momento. Eso es el periodismo cultural, Héctor. Es decir, cuando yo empecé en el Diario de Granada, me acuerdo que Antonio Ramos Espejo, que acaba de morir hace unos meses, que fue mi primer director, nunca epifánico, porque el epifánico fue unos meses antes, Melchor Saiz Pardo, en el Ideal de Granada, que era el director de Abajo del Lunes, donde yo empecé a escribir, y me dijo con 17 años, vas a tener una carrera brillante como periodista, pero te van a dar de hostias por todos lados, por dos razones. Una, porque no te callas y eres muy tocapelotas, y otra, porque tienes mucho carisma. Y yo dije, oye, pues qué bien, ¿no? Y me dijo, no, vas a sufrir. Y efectivamente, fue como un poco el oráculo, ¿no?, de lo que yo me iba a encontrar luego en la vida. Pero Ramos Espejo me dijo, porque era la época, que tú también vienes un poco de ese mundo en el periodismo, donde todos los periodistas que nos acercábamos a la cultura desde el periodismo, o la gente que no erais periodistas, que aunque tampoco yo era periodista de carrera, pero ejercía como periodista, yo quise ejercer como periodista desde el principio, nos acercábamos desde la generación americana, el nuevo periodismo, lo que ahora se llama periodismo narrativo. No, tú sí. Sí. A ti siempre te ha gustado tener un montón de referentes y saber de dónde viene. Y entonces me acuerdo que Antonio Ramos me dijo, lo bueno de un periodista cultural es que de aquello que habla tiene que saber. Y tiene que saber de dos maneras. Tiene que saber porque busca por la parte de atrás, que es lo que hace Guy Talese, ¿no? Y al mismo tiempo porque tiene que manejar todas las referencias. Entonces yo le preguntaba, ¿qué es manejar todas las referencias? Y decía, pues si tú vas a entrevistar a una directora de una agencia de moda que va a hacer la pasarela de la Tarasca de Granada, que es el adelanto de la moda, pues tú debes prepararte la entrevista y debes de saber de moda para no preguntarle una obviedad, que es algo que hace muchísimo periodista en la prensa. ¿Y su libro de qué va? O sí. ¿No? Los mejores, otros peores, pero... ¿Cómo se siente al sacar este? Y entonces a mí eso me abrió esa puerta de trabajo de campo, que como te has dicho, como decía también mi amigo Juan Manuel de Prada, cuando me presentó en Madrid Odisea Drastor, que fue el libro que a mí en 2002 me catapultó a nivel nacional. Busutil escribe vino y sabe vino, Busutil escribe lencería y sabe lencería, y es el trabajo de campo que siempre me ha fascinado como periodista y que además me ha permitido divertirme mucho, pues para escribir, por ejemplo, Ladrón de lencería, los 6 meses que yo hice un trabajo de campo por las tiendas de alta lencería de Málaga, de Granada y de Madrid, tocando baraquitas y sujetadores, espantando a las clientas que iban y le decían a la dependiente, hay un hombre ahí tocando. Y haciendo cata de olfato. No, te veo. Venía y me preguntaba, ¿qué estás buscando? Y decía, estoy buscando un sujetador en balconet, pero que no sea en el astán. Y ponían una cara. ¿Qué te gusta? ¿Qué le gusta? Es que nos conocemos ya muy bien. Pero pasaba muy bien. Pero también escribiendo de vino. No, pero haces una cosa fantástica, que siempre es verdad, en tus escritos. Porque siempre hay una pregunta detrás de esto, que tú has reivindicado el poder de lo corto, el poder del relato corto. Realmente así hay grandes autores de la literatura, no necesariamente tienen que haber escrito en largo, pero tú llegas a un momento donde supongo que es por decir que tú escribes un relato, entonces no tienes la categoría, pero ¿por qué realmente? Porque ya a estas alturas dices, bueno, pues me pongo a escribir una novela. Yo tengo una novela escrita que fue finalista de La Sonrisa Vertical en pero 1990. Cuando no te la premiaron, no dejaste ahí de... y exacto, o sea, fue finalista. Además fue una novela que a lo mejor me podía haber cambiado la vida aquella novela, porque la novela la defendían Charo López y Juan Marsé, y no ganó por el voto de calidad del presidente del jurado, que era Luis García Berlanga, que se la dio a José Luis Muñoz por la novela Pubis de Bello Rojo, porque decía que la novela de Muñoz se podía leer con una sola mano y la mía no. Que era muy erótica, pero no se podía leer con una sola mano. No, sí. Pero hizo una cosa muy bonita, Berlanga, porque Marsé, con el que yo ya tenía amistad a través de Ringo Rex, le dijo, hombre, esta novela es una buena novela, el lenguaje que tiene esta novela. Y entonces él la recomendó a Martínez Roca para que me la publicase. Yo firmé un contrato con Martínez Roca y estando en la primera galerada corrigiendo, Martínez Roca quiebra y lo compra Planeta. Y se carga
la colección La Fuente de Jade, que era de la colección erótica que tenía Martínez Roca, donde iba a salir El Jugador de Lenguas. Y además Planeta me dijo, por primera vez, luego volvió a decírmelo con Mercurio muchos años después, ni se te ocurra aquí pedir nada porque el equipo de jurídico que tenemos aquí, ese contrato no vale nada, o sea que Y aquello, pues, no es que me frustrara como novelista, pero no... Pero después te has planteado a estas alturas decir... Yo ya tengo que pegar después de 2 libros pequeñitos como este, después de 10 libros de relatos, tengo 2 novelas trabajadas, que la cojo, la suelto, que espero... Pero que tienen otra dinámica. Ahora vamos a hablar un poquito, solamente un poquito, porque quiero pasar a alguna otra cosa, de la dinámica de escribir en corto o en largo, porque evidentemente el grave problema de una novela es sostener algo a lo largo del tiempo, crear una estructura y crear un proceso. Es tiempo. Y es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Una novela, eso te lo puede decir Garriga, José Antonio Garriga Vela o Soler. Cuando un novelista escribe una novela, normalmente son 2, 3, 4 años, tú solo estás para la novela. Todo tu tiempo es la novela. Y tú estás para muchas cosas. Y yo estoy para muchas cosas, claro. Entonces no tengo tiempo para... Yo puedo escribir una novela a reones, que se diría, ¿no? Pero así no se escribe una buena novela. Aparte, vamos a hablar porque aquí se manifiesta una de nuestras contradicciones contemporáneas, de las cuales podemos hablar mucho, pero no estamos exentos. Es decir, tú y yo hacemos 1 millón de cosas. Decimos, hay que ver que no se lee, el tiempo, dice... A ver, ¿y cómo lee usted? Porque yo reconozco humildemente y francamente, ¿sabes? Porque nunca me ha gustado y de palo de nada, que es que no me da muchas veces tiempo a leerme los libros que tengo que presentar, porque tengo que hacer todo el trabajo posterior de producción, de escritura, de organización, de divulgación, etcétera, etcétera. Entonces dices, ¿cuándo? Yo leo 1 a la semana para hacer el ojo de Gutenberg. Estás haciendo 1. Pero tú sí eres muy lector. Lo que pasa es que soy también, muy lector. También, aparte, tienes un bagaje y segundo, hay una cosa que hay que reconocerle a la gente que ya tenemos un callo impresionante y que hay veces que hacemos trin, tran, clon. No, yo no hago eso me lo han preguntado muchas veces. Yo no hago lectura americana. Eso se llama lectura americana. Yo solo hago lectura americana cuando estoy en un jurado y hay un volumen, ¿no? Que te llega un volumen amplio de relatos o de novelas. Y vas eliminando lo que se te cae de las manos. Entonces, sí, hago una lectura americana, ¿no? 10 primeras páginas por el medio y por el final, y tú ya ahí ves si ahí hay una historia, si hay un estilo, si hay un poderío o no hay. Entonces, fuera. Pero si no, yo los libros... Lo que sí es verdad que ya con los años, lo que sí he llegado a hacer, que tarda mucho en hacerlo, es que si el libro en la segunda o tercera página no me atrapa, no te obligas a terminártelo. No me lo termino. Incluso una cosa que es un arte y que todavía no se han enterado las editoriales españolas, eso en Francia y en el mundo anglosajón lo hacen maravillosamente bien, que son las contraportadas. Sí. Tú coges aquí las contraportadas de cualquier libro es maravilloso, una novedad, un libro que... Y es una mierda luego. Sí. Y dices, pues esto lo he leído 1.000.000 de veces, ¿no? Yo por eso, siempre, en los contratos editoriales, siempre exijo 3 cosas. Una, la portada. Derecho de decisión sobre la portada. Normalmente quiero que la portada me la haga alguien. Y luego, la contraportada la escribo yo, y si no la escribo yo, hago la base sobre la que luego el editor o el equipo del editor la perfila, ¿no? La terminan de... Porque creo que es muy importante. Yo leo, normalmente a la semana suelo leer 2, uno que lo acabo porque es con el que hago el ojo de Gutenberg semanalmente, y luego siempre arrastro otro libro que es porque el que a mí me interesa a lo mejor más para trabajar, y es un libro de arte, es un ensayo. Hace mucho tiempo, supongo, que no te permite, digamos, la lectura fuera de tu profesión, porque tu profesión tiene que ver con eso. Es decir, si hay algo que te gusta, rápidamente esto termina en una crónica o en tal sitio, eso está claro. Sí, o sea, que ya no es decir, bueno, esto yo lo leo y va fuera de... No, incluso pierdes una cosa que la inocencia pierdes el placer, ¿no? Pierdes el placer. Es decir, que yo el otro día, por ejemplo, estuve viendo la obra, que no sé si alguno de vosotros la vio, del Beso de la Mujer Araña, con Eusebio Poncela, aquí en el teatro, ¿no? Y por un lado me sentía feliz porque decía, menos mal que no tengo que hacer la crítica porque lo hubiera destrozado, porque lo hubiese destrozado, y conozco a Eusebio Poncela, no soy amigo suyo, pero lo conozco, lo he tratado, y me hubiese dolido un poco porque vino y hizo una obra de teatro con la punta del pie.
pero el Cervantes, ya sabemos, ¿no, José Antonio, cómo está hacía? Si yo fuera actor como tú, Héctor, yo diría, yo quiero ir a Málaga, porque en Málaga hay dos cosas en el Cervantes maravillosas. Bueno, no, una maravillosa y otra horrible, que es el principio y el final. No conozco teatro en Europa, que he ido a algunos, y en España, donde cuando se apague la luz que se apaga en el Cervantes no es la luz, es Domi, que se apaga, la voz de Domi, y ya va a empezar la obra, y empieza un concierto de toses. No has tenido tiempo para escupir. Tremendo, 15-20 minutos. El otro día Poncela se detuvo y digo, va a decir algo. No lo dijo, pero estuvo a punto. Y luego es calla, además, sí, que sea lo que sea, todo el mundo al final se pone de pie, bravo. Que yo decía, si yo fuese actor, iría siempre a Málaga, ¿no? Ahí tengo la mejor. Estaba en El País y estábamos en una de esos conciertos donde se traían el Cervantes a todo el mundo, que el Cervantes se hizo internacional. Venía Ray Charles. Entonces venía Ray Charles, que trabajaba normalmente con una big band y después con un octeto suyo. Entonces, claro, la big band no se le iban a traer desde donde viviera, ya a traérselo a él y a los 8 músicos y tal. Dice, a ver, pero ¿esto cómo lo hacemos? Entonces me parece que Benjamín Esparza era el director de la Sinfónica de Málaga, todavía era Sinfónica, y acababan de grabar un disco. El primer disco que se grababa de la Orquesta Sinfónica Plays Marchas Procesionales de Semana Santa, ¿vale? Entonces ellos venían con ese rollo. Claro, Ray Charles venía en partitura, evidentemente. Ahí había dos cosas. Primero, que tú tenías allí el swing de aquella orquesta de Ray Charles y después tenías los otros con el swing de Ahí viene la esperanza. Eso ya, alguien que tenga un poquito hecho el oído dice, ay, pero eso no fue lo más importante. Lo más importante, y ese me lo vi en el palco con Manolo del Campo y la alcaldesa entonces, Celia Villalobos, y una amiga, estábamos allí en el palco, que antes estaba abajo, después lo pusieron arriba, vale. Y de pronto yo escucho aquello, todavía no había perdido el oído como en los últimos años, y la primera y no se escuchaba una mierda. O sea, a Ray Charles no se le escuchaba. Y estaba ya muy mayor Ray Charles ese concierto. No. Fue de los últimos que además. Sonando mucho la orquesta, parte de los... Y tú diciendo, what the fuck. Yo miraba a Manuel del Campo, que no se metía con nada, todo era excelente, maravilloso, hasta lo que no se había hecho. Y Manuel del Campo, mirando para otro lado, y yo, que era muy... La gente aplaudiendo. Y yo, coño, ¿qué esto qué es? Celia Villalobos, ¿te quiere callar? Que no te traigo más. Pero Málaga entrega a la cuarta canción, entra corriendo, mientras está... Un pipas son los que llevan la cosa en el escenario, hace así, mete un cable y se escucha a Ray Charles. Termina la canción y el Teatro Cervantes, abochornado, todavía no dice ni mu. Claro, tiempo suficiente para la siguiente, donde ya todo por lo menos se escuchaba, si sabía Ray Charles, estuvo muy bien, de verdad que no era un problema simplemente de... Ya la siguiente, ya Málaga volvió a... Se van a enterar. Ya cada canción aquello era... ¡Oh! El final de la Champions en el último minuto. Hubo... Digo, esto es Málaga. Y claro, yo miraba y le decía a la Celia, a ver, que no estoy chalado, carajo, que es que con esta cosa de querer parecer moderno y aplaudir todo lo que viene, a veces que lo hubo otra que tú estabas empezando ya en día 16 y sabes que te acordarás, que fue peor todavía, que fue con Miguel Romero Osteo en el Festival Internacional de Teatro, que vino el Majarabata al Cervantes, que duraba 3 horas y media la obra, y con los tambores allí de Peter Burno, sí. Y de repente Pedro Flores, que era Curro Flores, que era el concejal de Cultura, en cuclillas, saliéndose del teatro, y la gente medio dormida allí, y cuando terminó todo el mundo igual de pie, ¡bravo, bravo! ¡Bravo! Y Miguel Romero tiene algunas de las cosas, yo me acuerdo cuando daba clase o algo similar y todavía en la facultad de filosofía. Letras y estaba en San Agustín,
que hay que reconocerle su labor de agitador, de profesor, era más dudosa, pero bueno, agitaba y era lo que se A mí me agitó en San Agustín, entonces, ¿sabes, no? En el primer festival de teatro que yo cubrí, me agitó en San Agustín, porque vino, porque en la rueda de prensa... en la rueda de prensa venía, eso fue año 88, hasta yo recién llegado, venía Moby Dick del Royal Theatre de Londres. Entonces dijo en la rueda de prensa, estreno mundial en Málaga. Y dije yo, mire, disculpe señor Esteo, pero esta obra se estrenó el año pasado en el Festival Internacional de Granada, que lo dirigía Margarita Cafanela, claro, que vive aquí. Y él dijo, de eso nada, es usted un impertinente. Y dije, mire, perdón, es que yo la estuve viendo, es usted un impertinente. Y me echó de la rueda de prensa, váyase, váyase. Y se hacían entonces en San Agustín, ¿tú te acuerdas? Y había un foso antes de entrar, la escalería entrada, había como un foso, ¿no? Había allí... No, lo que había era un... O sea, había dos niveles. Tú entrabas a esta cota y después subías. Sí, pero en el patio había allí como una especie de pozo. Yo recuerdo que había allí como un agujero. Y me zarandeó allí y me defendió Monse Martín. Monse Martín, que escribía de Diario Sur, escribió una columna defendiéndome porque Miguel Romero Esteo, con el que luego yo he tenido mucha amistad y en Diputación lo estoy más arropando con todos los problemas que tenía con la casa, estuvo a punto de tirarme. Sí, era así. Me agitó allí. Miguel era así, oye, vamos a decir algo de una cosa que dijimos que íbamos a hablar, pero que ya te emplazo a que vengas también una vez al mes y contemos anécdotas, pues esto es entretenido, ¿no? Y vamos, es que nos hemos quedado, esto está entretenido. A ver, esta es la Málaga cultural. ¿Lo podemos contar así rápidamente en un cuento corto? La Málaga cultural habría que hacer, más que un cuento corto, habría que hacer un ensayo, porque... Es una ciudad muy compleja, Málaga, en todos los sentidos, no solamente en la parte cultural. Málaga tiene una cosa que es la esencia, yo creo, de identidad de Málaga, y es que se olvida mucho de dónde viene uno. Aquí todo el mundo que llega es como, ¡pum!, ha encontrado el eureka y no sabe. ¿Tú te acuerdas que hubo una vez que yo siempre... Quizás por formación, yo siempre he tenido mis referentes muy claros y siempre he mirado para atrás. Granada, y siempre he agradecido de la gente que fíjate, hoy he nombrado a 2 directores, profesores. Yo siempre he agradecido de la gente que yo he aprendido, porque yo no llegué con una enciclopedia británica en la cabeza. En Málaga nunca se mira para atrás, o sea, parece que ahora hay cultura habitualmente en la prensa, que es normal que... Y eso es porque hubo una generación, porque estuve yo, llegaste tú, Javier Cuenca... Y antes de nosotros hubo otro, y cuando existía menos en el teatro, ahora que estaba hablando con un compañero, toda la labor de Ángeles Rubia Argüelles, el teatro, que eso sí era titánico directamente. Toda esa existencia, pero es verdad que estamos hablando de una ciudad... Cuando tú miras los años 50 hasta aquí, no había absolutamente nada. Se va construyendo algo a finales de los años 70, quitándolo del teatro, que fue una resistencia social, y después, a finales de los 80 y los 90, eclosiona y empieza esto como una especie de viaje vertiginoso, que parecía una secuencia de Regreso al Futuro, de una cosa de Matrix, ¿no? Hasta Salineo dice ya sé Kung Fu. Y entonces hemos pasado de no tenemos nada a... tenemos mucho. Es verdad, y aquí lo tenemos, ¿no? A Pedro Marín con el documental Cacho de Viva la Vida, donde se ve la transformación urbanística del centro de Málaga en los últimos 25 años. Podríamos hacer un documental de la transformación de la Málaga cultural en los últimos 25 años y de ese vente en el descanso a escribir sobre Serge Laver, que hay 20 personas en el teatro y que a nadie le importa nada, a que ahora hay un overbooking de oferta cultural en toda la ciudad, ¿no? ¿No tienes la sensación, Guillermo? Yo por lo menos la tengo. Creo que estamos absolutamente de acuerdo en esta idea del tiempo, que también es muy endémica de Málaga. Es una ciudad primero de celebración, me voy a quedar aquí un ratito, porque más a gusto que aquí no se está en ningún lugar, y también casi de efecto gaseosa. Es decir, Málaga es como un champán que te lo toma en el momento, está estupendo, pero te lo dejas encima, aquello no hay quien se lo beba. Y después, que el negocio en toda la vida aquí se ha hecho en un ratito, en relaciones, y como algo que vámonos que nos vamos. Entonces, en ese sentido, no es una ciudad que haya logrado crear una estructura solidísima, sino que ha ido creando negocios que han sido burbujas. Ya lo vimos con la construcción, lo hemos vivido también con la hostelería, que aunque permanezcan y tal, hemos vivido lo que es
no tener una relación entre oferta y demanda nunca ni mínimamente clara, no tener tampoco una estructura sólida de quiénes son los que participan ahí. Es decir, yo no seré quien lo diga, pero aquí hay quien lo sabe, que dentro del mundo de la construcción y tal, pues estaba el primero que conocía al otro, no sé cuándo, y han hecho grandes fortunas con esto. Esto en el mundo de la cultura da la impresión, al menos me la da, que es la nueva burbuja, independientemente que estemos encantados de conocerlo. Sí, pero mira, es muy parecido, no hay nada desde abajo arriba. Es muy parecido esto a la burbuja del turismo, ¿no? O sea, ahora mismo en la ciudad hipertrofiada por el turismo está de moda. El consejero de turismo dice, por un lado, que venirse más que cabéis, que como decían antiguamente el autobús, al fondo hay sitio, ¿no? Pero al mismo tiempo dice que nos tienen que poner restricciones de agua porque no hay agua para todo. Es decir, que Málaga vende una hipertrofia turística en una ciudad que no tiene infraestructura para ese boom turístico, porque no tenemos reserva de agua, no tenemos un buen tramado de encauzamiento de agua, aprovechamiento de aguas para casos como este. Entonces, no hay una regulación con el tema viviendas turísticas, apartamentos turísticos, pero somos la ciudad número 1 en el turismo ahora mismo en España. Con los museos, somos la capital de los museos. Hay que ver, tenemos 100 y pico museos, hay que ver la programación de los museos. Yo vivo al lado, como tú sabes, del Centro Pompidou. Y el Centro Pompidou, yo hay muchas veces que voy los domingos al Pompidou, pues como va una persona a la plaza a leer el periódico, pues no hay nadie. Nunca hay nadie en el Pompidou. Hay 5 personas, 3 personas. No da la sensación de que a mí me parece que hay unos pasos básicos intermedios. Esto es como cuando se plantan árboles, pero tú no quieres crear una estructura, un ecosistema, dices, mete una palmera que de aquí a que esto se seque tiene que venir, vamos, la desertización grande. Y entonces tú dices, estamos plantando 800.000 árboles y esto es una ciudad verde. Esto no tiene absolutamente nada que ver. Y que hay una labor interesantísima, a veces muy anónima, que tiene que ver con pequeños agentes culturales, con pequeños grupitos, asociaciones, personas, agrupaciones como estos clubes de lectura que tú decías de mujeres aquí y allá, que son realmente los que están cosiendo la historia. Y que en realidad todo lo que hay de cintura para arriba es escaparate, es un mulano. Le pegas un soplío y se cae. Es decir, es escaparate. Independientemente de que haya muchísimas actividades muy interesantes y quien le guste la cultura, ahora mismo no sabe si vive en Nueva York, es que no se puede ir con tanta cultura, pero bueno, pero qué estructura hay, qué solidaridad, qué reflexión hay, qué espacios hay de reflexión, no existe ninguno. Y no hay algo que es fundamental, que tú has utilizado el término, que es la cultura en sí misma, es transversalidad, porque la cultura es un ecosistema. Y aquí, yo lo he dicho muchas veces, por escrito en la radio, en los años que llevamos como capitalidad de los museos, la ciudad no ha generado un ecosistema cultural ni artístico, ni hay más galerías de arte, ni los pintores tienen donde no hay escena, no hay escena, hay un discurso, no hay un discurso. No, es que para que si existe un discurso, varios discursos, siempre existe un choque. Todas las ciudades que han tenido alguna importancia cultural a lo largo de la historia, que demos nuestras propias vidas, han venido de un movimiento social que se ha generado de abajo arriba. Ya después, en un momento dado, ha reaccionado el poder. Aquí no. Aquí rápidamente la sensación que me da es que se ha creado algo. Bienvenidos sean los museos, pero me parece que esto es un ídolo con pies de barro. Totalmente. Porque no se sabe muy bien a dónde va. Es el único sitio donde ahora mismo se mueven los billetes y por eso decía cada comunidad de vecinos tiene ahora 50 escritores y 125 gestores culturales. Pero ¿dónde está el público? ¿Dónde están los lectores? ¿Dónde está la gente que realmente vive, articula y nutre eso de realidad? Es decir, claro, es que eso se tiene que hacer por abajo, por el medio y por arriba, ¿no? Hay un ejemplo de por qué no hay discurso. Porque muchas veces al frente de urbanismo hay gente que sabe de urbanismo, pero al frente de cultura teníamos a Curro Flores, que como sabéis todo el mundo llevaba el sobaco ilustrado porque siempre llevaba muchos libros debajo del brazo, algunos sin hoy Curro Flores a mí me parecería como si tuviéramos a Voltaire. ¿Sabes lo que te digo? O sea, porque era un tío que leía, Pero aquí tuvimos un concejal de cultura muy divertido. Tú ahora que le has nombrado a nuestro amigo Alfredo Taján, cuando dirigía el Instituto Municipal del Libro. ¿Dice Garrido? No. Ahí lo diré, ¿cómo se llama? Se me dio la cabeza, el jugador de baloncesto. Damián Caneda. Entonces, en la primera reunión que tuvimos, que yo formaba parte con Ruiz Noguera y con Cabra de Luna del comité asesor
del Instituto Municipal del Libro, pues Alfredo presentó el proyecto de presupuesto del año, ¿no? A Damián Caneda, que acababa, fue como la primera reunión como concejal de Cultura. Y entonces, al terminar la reunión, Alfredo, que ya sabéis cómo es Alfredo Taján, le dijo: concejal, que no se me olvide, si nos sobra algo de dinero, podríamos hacerle un homenaje, porque ahora llega la efeméride a Jean Cocteau, que estuvo viviendo en Marbella, y un librito de poemas maravilloso, que fue el último que escribió. Y Damián Caneda dijo: sí, me parece muy bien, pero oye, de verdad me he quedado, yo no sabía que el buzo también era poeta. Claro, tú no sabes dónde meterte en ese momento con este bueno, hombre. Que esta era la época de Esperanza Aguirre diciendo Saramago, que sí, que eso crea escuela directamente. Hay una cosa que hacemos al final, porque ya estamos llegando y ya entran ganas de tomarse la cervecita, que creo que eso... Pero todavía... que pregunte, si tienen que preguntar también. O lo hemos dejado... La pregunta es cuándo os calláis. Básicamente. Bueno, hay una parte así muy pequeña, que estos dos frases que son los 5 de... Sí. Donde a cada una de los invitados, les decimos que elijan 5 libros que de alguna manera están en la nutriente, en la raíz de lo que se han convertido. Entonces sea un ejercicio de transparencia, generosidad y también de lo que se hace en la librería o se hacía en la librería, de actuar un poco como guía y recomendadores. Le he pedido a Guillermo que le diga sus 5 y vamos a empezar por el primero, como no podía ser de otra manera. La Odisea. Ya has contado un poco el porqué, la Odisea. Os contaré más que el final de este libro, del vínculo con mi abuelo, es que cuando mi abuelo, cuando yo tengo 17 años y mi abuelo está para morirse, se queda ciego, yo voy durante un mes entero al hospital a leerle el mismo ejemplar de la Odisea que él me había leído. Y cuando muere, yo le guardo en el bolsillo de la chaqueta, con el que lo entierra, el ejemplar de la Odisea. Años después, cuando su mujer muere, mi abuela, y yo acompaño a mi madre a hacer esas cosas que se hacían antiguamente de juntar los restos de los cadáveres, sacarlo y tal. Mi madre se queda estupefacta a ver a su padre, el cadáver de los huesos, los restos del padre, y de la chaqueta ajada, amarillo, el ejemplar de la Odisea. Esto es muy bonito. Yo no sé si no es vero, es ben trovato, pero esto es una historia de verdad chula. Y de ahí viene mi libro. ¿Sabes que además, me parece que lo mismo estoy ya confundiendo, que no es Homero, es Homera, ¿no? Ahora bueno, eso dicen ahora, que es Homera, que es chica, ¿no? Pero bueno, puede ser que sí. En cualquier caso... Básicamente esto no debe ser un libro de escritura única, ¿no? No, exacto, es lo que te iba a decir. Mi abuelo siempre decía que ahí había varias voces porque era su libro favorito y él lo había leído muchísimas veces y decía que era un libro de muchas manos. Igual que él decía que su isla era la isla de las muchas culturas y ninguna batalla, ¿no? Y creo que sí, yo creo que más que Homero u Homera, son Homeros y Homeras, y ahí está todo, porque ahí está todo, está el héroe, el antihéroe, el viaje, los traidores, la amistad, la batalla, la superación, el erotismo, todo lo que es ese aforismo de Papel Fresia que dice los libros de la vida lo anticipan casi todo, está en la Odisea y por eso en mi libro. En el fondo hace falta también, antes que hablamos, de la falta de la percepción del tiempo y de la prisa que hoy nos tiene desconectado con lo que somos, con lo que son los demás y del lugar con el que vivimos, esta cosa fantástica de que el tiempo pase por encima de las cosas y las ponga en su lugar, porque en el fondo yo creo que todos los seres humanos llevamos contando la misma historia y no es de nadie siquiera. Claro. Esto de la autoría que vivimos ahora y esta necesidad de reconocimiento con la identidad, con el nombre que nos han puesto, es un poco absurdo. Vamos con León Felipe, Antología y la parte de la poesía, poesía que te coge además. Sí, yo como buen granadino soy bisnieto de Federico García Lorca, como aquí lo soy de Picasso, pero para mí León Felipe me lo regaló una novia cuando yo tenía 16 años en el instituto y supuso un pelotazo en la cabeza porque era otro tipo de poesía, el compromiso, ¿no? La amargura del exilio, ¿no? Soy una piedra rodando por el camino, exacto, la música ¿no? Y fue el libro que a mí me derivó a la política. Fue Antología Rota. Fue el que me llevó a la CNT, el que me dijo, el que me enseñó que la literatura, además de belleza y de fabulación, era compromiso. Es este libro. Que luego me llevó a Camus, ¿no? Pero primero fue León Felipe.
Virginia Woolf. Virginia Woolf. Orlando, una biografía. ¿Este era el que tú habías pedido? Sí, yo creo que Orlando, yo creo que es uno de los libros que más veces he leído porque me parece, es un poco yo, ¿no? La dualidad, o sea, lo femenino y lo masculino, esa ambigüedad que a mi padre le preocupaba, ¿no? ¿Tú también eres transgénero? Sí. ¿Te has vuelto fluido? Fluido. Está toda machote. Fluido. O sea, 2 de mañana, sí, de noche. Sí, mi padre, fíjate, mi padre, yo creo que el secreto de mi padre del boxeo era porque estaba muy preocupado, ¿no? El niño que escribía, ¿no? El niño sensible, el niño raro, ¿no? El niño que andaba siempre por aquí las lo podemos cocinas. decir. Me vaya a hacer moña. Allí se decía moña. Se decía moña. Que era una cosa de... y aparte, Orlando tiene una riqueza de lenguaje tremendo. Es el libro que a mí también me enseña que el lenguaje lo tienes que tallar, es un metrónomo que el lenguaje lo tienes que habitar, lo tienes que sentir. Por eso en Papiroflexia, lo digo también, es un libro para los sentidos. Hay aromas, hay colores, hay textura. Y eso lo aprendí en el Orlando de Virginia Woolf. Cuando está patinando Orlando, tú estás patinando, estás sintiendo la nieve, estás sintiendo la belleza, la duda, la confusión, ¿no? Todo a través del maravilloso lenguaje que tiene Virginia Woolf. Kerouac es... ¿Sabes qué es el libro más pedido? 4 habéis pedido en el camino de Kerouac. Sí, ¿no? Hombre, yo creo que es un libro generacional. Sí. Kerouac, el año pasado fue el centenario ya de Kerouac, ¿no? Ese libro de también otra faceta que a mí me interesa mucho. Que es otra odisea. Claro, es otra odisea, ¿no? Claro. Es otro Ulises. De hecho, el personaje de Odisea Nacional 340 es muy Jack Kerouac, ¿no? Kerouac, muy Jack Kerouac, porque va ¿no? en coche, claro. La Ruta 66 es la Nacional 340. Es el libro que el autor que junto con Jack London y Homero, pero ya de otra perspectiva. Jack London y Kerouac es la aventura en mi vida, ¿no? Tú sabes que yo he sido muy aventurero, ¿no? Muy de coger un muy de western también. Y muy de western, ¿no? Eso que siempre digo, que soy muy fordiano, ¿no? El héroe solo, el Estrella sin ley, que termina con aquella película que a mí me fascinaba de niño, que era Raíces Profundas, cuando Alan Ladd, después de haber matado a los malos y se va herido y se monta en el caballo y el niño va detrás y le dice Shane, y él sigue cabalgando hacia el crepúsculo, ¿no? Hacia una nueva aventura, que es lo que hacía Ringo Rex, cierto modo, ¿no? Y ese libro para mí fue muy importante. Alan Ladd, que era bajito como tú, rubio como tú, está bien como elige. Y también es un libro donde también me enseñó mucho de lenguaje, porque Kerouac, al contrario que Virginia Woolf, es el despojamiento, es un poco geminiano, es el lenguaje directo, seco, el escupitajo, ¿no? Que también me ha interesado mucho también como habitáculo literario, ¿no? Terminamos con el artificio literario por excelencia en la literatura como juego y también la exuberancia de lo que es un idioma. Sí. Julio Cortázar. Yo soy cuentista por Cortázar y por Borges. Soñaba con ir a París desde que había leído los cuentos y cuando leí Rayuela. La primera vez que yo llegué con 18 años a París, mi amigo Quique, que estaba terminando medicina y que quería ser actor de teatro, ya es actor del Odeón, del Teatro Odeón, me acuerdo que me decía siempre, oye tío, es increíble, vas por París y vas como si hubiese vivido aquí siempre, no vas como los catetillos, no, que van todas mirando todo París. Y es que yo ya he andado muchas veces por París. De hecho, cuando yo fui con 18 años a París, mi amiga María del Valle, de la cual su nombre firmé en un grupo experimental que yo tuve, Guillermo Valle, una temporada por amor, me regaló unos zapatos que tenían el mapa de París y que lo estrené en octubre de 1980 en mi primer viaje a París. Y Cortázar para mí es la magia de lo cotidiano, el extrañamiento de lo cotidiano. A mis alumnos se lo he transmitido mucho el amor por Cortázar. Es un libro primordial también en mi vida. Solamente añadiré a esto un poco intentando establecer linkeos con cosas que hemos hecho. Hace una semana teníamos aquí a otro gran escritor, Bruno Galindo, y tiene un magnífico, si tienen Spotify, escuchen, tienen un magnífico en la Fundación Juan March, un magnífico podcast que se llama La Biblioteca de Julio, donde hace pequeñas historias de algunos libros escogidos de la Biblioteca de Cortázar, y se los recomiendo porque es verdaderamente exquisito. Y entramos también en este mundo que nos atrapa. Guillermo, no sé si te queda así alguna cosa que tú quieras decirte con un aforismo a lo torero, o le decimos a ver si hay alguien aquí que quiera hacer algún tipo de pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Porque le hemos consumido aquí valientemente. Yo creo que lo hemos agotado. Sí, mira, aquí tenemos, claro.
Pero... Sí. No, pero tienes que hacerlo porque si no, no se te escucha luego. Sí, Esto se en graba. la grabación. O sea, Perdón, es una breve intervención y me vas a perdonar que empiezo preguntándote que me gustaría mucho mirar el café que te han traído, qué es lo que contiene. ¿Por qué? Porque se me ha visto subirme a la de esta. No, es que está relacionado con anécdotas que están contando ustedes ahí. En Tánger, en una situación como la de ustedes, con Fernando Sánchez Dragó, y por eso lo remito, con Fernando Sánchez Dragó, me llamaron media hora antes de sentar a dar la charla y me dijeron, Paco, hay que solucionar esto. Y el tema era que estábamos en Tánger, no se podía tomar alcohol y Sánchez Dragó se tomó 4 botellines de gin tonic preparados por mí clandestinamente. Muy Sánchez Dragó. Y tú estabas diciendo, aquí que ¿Qué lo le que habrán hay? traído ahí? Porque tú me has visto un poquito bajito y después me has visto... No, digo, es que eso me... Bien. Y el segundo tema, perdón, también relacionado con Tánger y relacionado con lo que han hablado aquí de tantísimo escritor, que me parece muy bien, pero que una cosa es escribir y otra cosa efectivamente ser escritor, que es una cosa muy seria. Claro. Pues Chucri, precisamente en aquella misma noche que tuvimos una cena muy privada entre 4 o 5 personas, Sánchez Dragó, Chucri, en fin, pues Chucri y nos reíamos bastante y él con una burla cariñosa, decía algo que hoy se sigue observando también en Tánger. Dice, mira Paco, aquí llegan, se compran un cuaderno, un bolígrafo bis, se sientan en el Café París, escriben unas páginas y ya le ponen Tánger y ya sueñan con el planeta. Eso es una verdad común. Sí, totalmente. Y nada, terminar diciendo que yo también en París fui nieto de Federica Monseni, de Madame Arthur y de la Bella Otero. Muy bien, Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas Ya que gracias. estamos, ¿te ha gustado la charlita? O después me dice que no, en privado. Chucri, ahora que lo nombras, hay un documental maravilloso que se estrenó aquí en el Festival de Cine de Málaga hace unos años, de Dimabet. Yo entrevisté 2 veces a Chucri separado en el tiempo y también decía una cosa muy graciosa. Decía, para putear con el lenguaje ya están las putas. No, para perder el tiempo puteando con el lenguaje ya están las putas. Porque te decía frases de ese tipo, era maravilloso. Eso es más redondo. Era maravilloso. Aquí tenemos que decir que tenemos un escritor que este año es premio Andalucía de relato, Sergio Barce, que tiene una colección de cuentos que yo se las recomiendo, que se llama El Mirador de los Perezosos. Él es larachiense, con lo cual ya vivió mucho en Tánger. No es de los que llegan con... Ya traía la Moleskine escrita de antes, pero bueno. Sí, se muy tangerino. Lo digo por seguir hilando. ¿Alguien quiere apuntar, decir algo, hacer alguna pregunta? O pedirle a Guillermo que le firme algo, que le firme las cayolas. Yo quiero aprovechar que está aquí Ergueta, que una de las cosas que yo tengo, que me quedan, que me faltan por hacer, además de montar en globo, es que alguna vez lleven algún relato mío al cine. ¿Al cine? Hombre, esto... Porque yo creo que soy muy cinematográfico. Un reel de Instagram te da, chaval. Hombre, hay relatos que dan parado, Este es muy así. Yo le aligeraría un poquito porque si no va a parecer el año pasado en Marien Blas. Se puede filmar. Pero aquí tienes historias hermosas. Algo más. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, mañana a los que les interese el cómic, tenemos a las 12 de la mañana la presentación del último volumen de la serie Elfos de Kiko Duarte, dibujante malagueño, pareja de Miki Duarte, vamos, no pareja de Miki, sino de los famosos viñetistas. Y nada más pedirle un aplauso fortísimo a ellos y a ellos. Guillermo Busutil. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a vosotros por habernos aguantado este rollo.